Capítulo segundo. Don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, había sido nombrado virrey del Perú a la muerte de don Antonio de Mendoza, fallecido en Lima. A la llegada del nuevo virrey a Panamá, estaba en todo su apogeo la insurrección de los negros cimarrones, que bajo el mando de Bayamo, a quien habían elegido rey, habían extendido el terror por todo el istmo panameño, robando, saqueando, incendiando y cometiendo toda clase de tropelías. Las fuerzas enviadas contra Bayamo se habían estrellado ante la inexpugnable posición que ocupaba. El problema no dejaba de revestir cierta gravedad debido a la amenaza que gravitaba sobre el intenso tráfico comercial que se realizaba a través del istmo. El marqués de Cañete, antes de proseguir su viaje a Lima, quería dejar aquel problema, si no solucionado, al menos en vías de solución. Se presentó por entonces a él un capitán procedente de Nueva Granada, actual Colombia, llamado Pedro de Ursúa, solicitando que le llevara con él al Perú. Llegaba Ursúa precedido de cierto prestigio por sus campañas en Nueva Granada, y el virrey decidió aceptar sus servicios, encargándole, antes de su marcha, la reducción de aquel foco rebelde de los negros panameños. Ursúa penetró en el territorio de los insurrectos, y al ver la bien fortificada posición que ocupaba Bayamo, comprendió que con las escasas fuerzas que llevaba, un ataque abierto constituiría un nuevo fracaso. Decidió recurrir entonces a otros medios. Prometió a Bayamo todo lo que quiso. Atrajo a un banquete a él y a los principales jefes cimarrones. Los emborrachó a conciencia y de esta forma se hizo dueño de la inexpugnable fortaleza. A continuación, llevando consigo a Bayamo, se presentó en Lima al marqués de Cañete, dándole cuenta de que la insurrección de los negros cimarrones se hallaba totalmente sofocada. Al marqués de Cañete le causó buena impresión aquel capitán que con tanta rapidez y contundencia, y con procedimientos no muy nobles, se podría añadir, había solucionado el problema del alzamiento de los cimarrones, y desde aquel momento lo anotó como hombre de confianza para cualquiera de los importantes asuntos que tenía que resolver en el revuelto virreinato. El más urgente era, sin duda, pacificar de una manera definitiva el Perú, dando fin a las constantes rebeliones y guerras civiles que durante tantos años lo habían ensangrentado. Consideró el marqués que el mejor medio de pacificación, y ya traía instrucciones de España a ese respecto, era descongestionar el país de tanto soldado ocioso y descontento como había. La conquista de Chile venía como anillo al dedo para sacar del virreinato a los turbulentos soldados peruleros, pero estos estaban ya maleados con tantos alzamientos y rebeliones y preferían el motín y el saqueo a las intrigas y riesgos de una dura campaña contra los bravos araucanos. Entonces tomó cuerpo el proyecto de organizar una expedición a El Dorado. Sería la mejor manera de acabar con aquella epidemia, ya endémica, de las rebeliones, porque al solo nombre de El Dorado acudirían los aventureros como las moscas a la miel. La quimera de El Dorado tenía su origen en la leyenda de un príncipe a quien todas las mañanas, al bañarse en una laguna, ungían su cuerpo con una sustancia aceitosa y a continuación le espolvoreaban con finísimo oro molido. Este príncipe reinaba en una región fertilísima, de jugosos pastos, innumerables ganados y populosas ciudades, y en la que abundaban extraordinariamente los metales preciosos.
vivía en un palacio con paredes de oro, ventanas de plata y esmaltado de piedras preciosas. La creencia en este maravilloso país era general, y desde Panamá a Charcas muy pocos dudaban de su existencia. Hoy día nos pueden parecer pueriles estos relatos e incluso nos podemos asombrar de que hubiese gentes tan crédulas. Pero si retrocedemos algunos siglos y nos situamos en aquella época, quizá podamos comprender que se admitiesen como verídicas tales fantasías. Ante el descubrimiento de América, las naciones europeas puede decirse que eran, en términos generales, pobres. Los europeos se maravillaban ante los relatos de los viajeros que les hablaban de las riquezas del Gran Khan, de las islas de las especias, de Catay y de Zipango. Al descubrirse el Nuevo Mundo, la realidad vino a confirmar estos relatos. Hernán Cortés conquistó un riquísimo imperio en México, y las riquezas que atesoraba el imperio de los incas superaron cuanto Pizarro y sus compañeros hubieran podido imaginar. El rescate de Atahualpa fue sencillamente fabuloso. El inca, a cambio de su libertad, prometió llenar de oro y plata una habitación de 22 pies de largo y 17 de ancho, hasta la altura marcada en la pared por su mano, con el brazo extendido hacia arriba. Increíble, pero real. Unos años después, persiguiendo a un guanaco, rumiante andino, en una cacería, se descubrió una montaña de plata. Eran las famosas minas de Potosí, las más ricas minas de plata que han existido en el mundo. En Potosí llevaban los caballos herraduras de plata, porque hubo un tiempo en que este metal precioso era allí más barato que el hierro. La realidad había desbordado todas las fantasías. Aquellos pobres aventureros habían visto brotar a su paso el oro y la plata, en cantidades inimaginables para un europeo. No debe extrañar, por consiguiente, que diesen crédito a todo lo que se contaba respecto a El Dorado y sus fabulosas riquezas. ¿Por qué no podía existir un país más rico aún que el Perú? Los indios afirmaban su existencia, aunque sin precisar el sitio exacto en que se encontraba tan maravillosa región. Últimamente unos indios brasiles, que procedentes del interior del Brasil y remontando durante 10 años el Amazonas, habían llegado al Perú por el río Huallaga, confirmaron cuanto se decía de El Dorado y de sus incontables riquezas. Antes de la expedición que se estaba organizando, ya se habían llevado a cabo varias entradas con idéntico objetivo, pero todas habían tenido un final desastroso. La más importante fue la de Gonzalo Pizarro, que además del país de la canela pretendía descubrir y conquistar El Dorado, y aunque tuvo un fin lamentable, como las demás, a ella se debió el gran descubrimiento del Amazonas. Al correrse ahora la voz en el Perú de que se preparaba una entrada para El Dorado, nadie quiso acordarse de los fracasos anteriores. El marqués de Cañete había hallado un buen trabajo para los soldados desocupados. Solo faltaba nombrar el jefe de la misma, y entonces se acordó el virrey de Pedro de Ursúa. Él sería quien mandaría la expedición. El nuevo general y gobernador, que iría al frente de la expedición, había nacido en el año de 1525 en la casa solar de los Ursúa, situada junto al pueblo de Ariscu, en el valle de Baztán, Navarra. Pasó al Nuevo Mundo al amparo de su tío don Miguel Díaz de Armendáriz, gobernador de Santa Marta en Nueva Granada, actual Colombia. Allí realizó Ursúa unas campañas brillantes.
Sometió a varias tribus de indios belicosos fundando la ciudad de Pamplona, que todavía existe en el departamento de Santander, en Colombia. Atacó después a los musos, los derrotó y fundó la ciudad de Tudela, posteriormente destruida en un alzamiento de los musos. Su carrera en Nueva Granada quedó cortada a causa de la destitución de su tío Armendáriz, y entonces fue cuando se presentó en Panamá al marqués de Cañete y éste le encargó sofocar la insurrección de Bayamo. Ahora, en premio a sus servicios, el virrey le confiaba lo que había sido la mayor ilusión de Ursúa desde su llegada al Nuevo Mundo: el mando de la expedición para el descubrimiento y conquista de El Dorado. Era Ursúa de mediana estatura, bien parecido y muy cuidadoso de su persona, de gran valor personal, sencillo y afable con sus soldados, y más inclinado a la benignidad que al rigor. Se le tachaba, en cambio, que era muy largo en promesas y muy corto a la hora de cumplirlas, y que era excesivamente inclinado al bello sexo. En febrero de 1559 se firmaron las capitulaciones entre el virrey y don Pedro de Ursúa, en virtud de las cuales a éste se le nombraba capitán general de la expedición y gobernador de los territorios que se le señalaban para su descubrimiento y conquista. Ursúa, por su parte, se comprometía a llevar un determinado número de hombres que no habían de bajar de 300 infantes, 120 arcabuceros y 200 caballos. Se le permitía también llevar 25 negros y 600 indios e indias para el servicio. Confirmado el nombramiento, Ursúa tenía que encargarse de sus gastos y de su organización. El montaje de las expediciones para descubrimientos y conquistas era algo extraño y peculiar. Por regla general, la corona se inhibía de toda clase de gastos, pero sin que por ello dejara de hacer sentir todo el peso de su autoridad sobre la expedición. El monarca o sus representantes, virrey, audiencia o gobernador, etc., autorizaba la expedición y nombraba al jefe de la misma, y si estaba ya designado, confirmaba o rechazaba el nombramiento. La corona no corría con los gastos, pero en cambio se reservaba el quinto de los beneficios, y el quinto real era intocable bajo las más graves penas. No obstante, todos los capitanes de Indias ansiaban el mando de una entrada, que les diera la posibilidad de alcanzar gloria y fortuna. El sistema hubiese podido resultar incluso beneficioso sin las interferencias y premiosidades, caso típico de Orellana, de la lenta, rígida y formalista burocracia de la corte española. En el caso presente de la expedición a El Dorado, el inteligente marqués de Cañete, a quien urgía descongestionar el virreinato de soldados inactivos, adelantó de las arcas reales 15,000 pesos para hacer frente a los primeros gastos. La cantidad era muy corta, pues se calculaba el coste de la misma en más de 200,000 pesos, por lo que Ursúa habría de correr con la casi totalidad de los gastos. En algunos casos, el jefe de la expedición disponía de la suficiente fortuna para sufragar personalmente los gastos de la misma, como Gonzalo Pizarro en la entrada de La Canela. En caso contrario, tenía que recurrir a amigos y mercaderes para que proporcionasen el dinero. Se abrían entonces suscripciones por cantidades determinadas, con pingües beneficios en caso de éxito, pero con muchas probabilidades de perder el dinero si el jefe de la expedición no podía responder con minas o encomiendas de su propiedad. A Ursúa no le iba a resultar fácil llenar las suscripciones necesarias, porque el brillante capitán general de la expedición a la maravillosa tierra de El Dorado no tenía más fortuna que su capa y su espada. La expedición partiría de la región de Chachapoyas, al nordeste del Perú, debiendo seguir la dirección marcada por Orellana en el descubrimiento del Amazonas.
Como la expedición se haría por vía fluvial, los ríos Marañón y Amazonas, Ursúa puso empeño en enrolar especialistas, sobre todo pilotos y gente práctica en la construcción de naves, como el armador Juan Corso y el piloto Juan de Valladares, antiguo compañero de Francisco Pizarro. Como guía se alistó Alonso Esteban, que había tomado parte en la expedición de Orellana. Salió Ursúa de Lima para Chachapoyas y paró en Trujillo con el fin de allegar fondos y reclutar gente. Su prestigio, su simpatía y su afabilidad le abrieron todas las puertas, pero, para su desgracia, le abrieron también las de doña Inés de Atienza. Era doña Inés una joven mestiza de extraordinaria hermosura, hija del capitán Blas de Atienza, compañero de Francisco Pizarro, y viuda desde hacía poco tiempo de don Pedro de Arcos. El buen nombre de doña Inés dejaba algo que desear, pues aún en vida de don Pedro, parece que la joven y hermosa mestiza había tenido, según dicen los cronistas de la época, ciertos dares y tomares con don Francisco de Mendoza, pariente del marqués de Cañete, que lo desterró a Panamá. Fue un mutuo flechazo. Ursúa se enamoró perdidamente de doña Inés y ésta le correspondió con la misma pasión. Pero Ursúa, muy a regañadientes, tuvo que separarse de su amante por imperativos de la expedición. De Trujillo se dirigió a Santa Cruz de Capocobar, actualmente Zaposoa, en el departamento de San Martín, Perú, pueblo situado a 3 kilómetros escasos del río Huallaga, afluente del Marañón. Ese era el punto de partida, ya que por el Huallaga descenderían al Marañón. El pueblo de Santa Cruz había sido fundado y se hallaba bajo la jurisdicción o gobernación del capitán Pedro Ramiro, hombre realista serio y eficiente. A él, como conocedor de la región, se dirigió Ursúa para que le orientase. Como lo más urgente era la construcción de naves, fueron en busca de un sitio adecuado para establecer un astillero. Se decidieron por un lugar llamado Topesana, la actual Lamas, en el departamento de San Martín, Perú, 80 kilómetros más al norte, siguiendo el curso del Huallaga, cerca de unas salinas que explotaba el portugués Custodio Hernández, nombre que luego sonaría mucho en la expedición y uno de los futuros cronistas de la misma. En Topesana se habilitaron barracones para los trabajadores y Ursúa se dirigió a Lima para dar cuenta al virrey de la marcha de los preparativos de la expedición. Antes de partir a entrevistarse con el virrey, nombró a Ramiro su lugarteniente, encomendándole los trabajos del astillero y de la construcción de las naves. En Lima tuvo que dedicarse de nuevo Ursúa a la ingrata labor de hacerse con dinero, empeño que cada vez le estaba resultando más dificultoso. El reclutamiento de hombres era más fácil, y como por el Cusco y Charcas vagabundeaban muchos aventureros, allí envió a su paisano Lorenzo de Salduendo, natural de Pamplona, con poderes para reclutar gente. A su regreso de Lima se detuvo Ursúa en Trujillo, donde le esperaba doña Inés, y era tan grande el hechizo que la hermosa mestiza ejercía sobre él, que tuvo que ordenarle el virrey que se trasladase con urgencia a Santa Cruz y a Topesana para activar los preparativos de la marcha. Ursúa obedeció, pero antes tomó la fatal decisión de invitar a doña Inés a que le acompañase en la expedición, a lo que la mestiza accedió entusiasmada. Convinieron ambos en que cuando la expedición estuviese dispuesta para la marcha, doña Inés se presentaría en Topesana con el mayor secreto posible. Los procedimientos que estaba empleando Ursúa para hacerse con dinero entraban de lleno en la picaresca y hasta en el Código Penal. Para obligar a Juan Velázquez de Sahagún a desprenderse de los pocos pesos que tenía, le nombró herrador y encargado de los caballos de la expedición,
y no tuvo ningún inconveniente él, capitán general y gobernador de El Dorado, en convertirse en compadre de Velázquez, apadrinándole un hijo suyo. Al cura de Moyobamba, don Pedro Portillo, pudo convencerle de que aportase 6,000 pesos que tenía ahorrados a costa de su salud, pues al parecer el buen cura se quitaba de comer para ahorrar. Adelantó de momento 2,000 pesos, pero como luego se arrepintiese, negándose en redondo a dar un solo peso más, una noche se presentó en casa del cura el mulato Pedro Miranda, requiriendo sus servicios sacerdotales para un amigo suyo que se estaba muriendo en la iglesia a consecuencia de las heridas recibidas. Cuando el cura iba a confesar al moribundo, que era Juan de Vargas, éste sanó de repente poniéndole al padre Portillo un puñal en el pecho, al tiempo que le rodeaban varios hombres, amenazándole con matarle si no entregaba a Ursúa los 4,000 pesos que le había ofrecido anteriormente. El padre Portillo no tuvo más remedio que hacerlo, y Ursúa, para consolarle, le prometió hacerle obispo en El Dorado, y ayudar también a un hijo que el cura había tenido en sus andanzas por el Nuevo Mundo. Mas, para evitar que fuera a quejarse al virrey, ordenó que lo llevasen a Topesana, y no solo se llevaron al cura, sino también todo lo que tenía, ropas, efectos, etc., hasta las gallinas. Más gravedad revistió el incidente con el capitán Alonso de Montoya. Era este alcalde de Santa Cruz, donde poseía un rico repartimiento o encomienda. A Ursúa le interesaba mucho la ayuda que podía aportar Montoya en víveres, efectos e indios servidores, y consiguió convencerlo hasta el punto de que no solamente le proporcionó ayuda a Montoya, sino que se decidió a formar parte de la expedición como capitán. Mas luego, bien fuera porque no tuviese fe en el éxito de la misma, o porque no le agradasen muchos de los que tomaban parte en ella, el hecho es que cambió de parecer, y así se lo hizo saber a Ursúa. Este, que ya contaba con los recursos de Montoya, desplegó todas sus artes de persuasión para convencerle, mas en vista de la inutilidad de sus esfuerzos, y tomando como pretexto que Montoya estaba soliviantando a los demás, lo redujo a prisión, advirtiéndole que lo tendría preso hasta que saliese la expedición y le obligaría a ir en la misma por la fuerza. Montoya, que no tenía nada de cobarde, le replicó que haría mucho mejor en matarle, pues de lo contrario él le mataría en la primera ocasión que se le presentase. Ursúa no hizo caso de la amenaza. Lo único que le preocupaba era hacerse con dinero. Mientras Ursúa iba llegando dinero como buenamente podía, a Topesana afluían gentes de todas las partes del Perú, capitanes y soldados que habían quedado inactivos después de la terminación de las guerras civiles, aventureros que soñaban con golpes de fortuna, veteranos escépticos y desengañados, y jóvenes soldados recién llegados a las Indias, con la ilusión reflejada en sus ojos. Toda gente cruda, de pocos escrúpulos, reconocido valor y ánimo indomable. Allí se podía ver, siempre atento a los trabajos, al capitán Pedro Ramiro, en cuya seriedad confiaba ciegamente Ursúa, a don Fernando de Guzmán, muy pulido y peripuesto, pero sin el aire marcial de los conquistadores, a Juan de Vargas, un madrileño ambicioso y reservado, a quien Ursúa haría su lugarteniente, al anciano comendador de la Orden de Malta, don Juan Núñez de Guevara, del que no se sabía qué podía buscar en aquella expedición, a Lorenzo de Salduendo, que había llegado con la gente reclutada en el Cusco y Charcas, al veterano conquistador Pedro Alonso Galeas, compañero de Hernando de Soto, a García de Arce, que tenía fama de ser el mejor arcabucero, navarro como Ursúa y muy amigo de éste, al capitán Juan Alonso de la Bandera, a quien por su carácter fanfarrón apodaban los soldados La Valentona, a Pedro Arias o Pedrarias de Almesto, que destacaba entre aquella turbamulta por su cultura y buenos modales, uno de los futuros cronistas de la expedición, a Gonzalo de Zúñiga,
un sevillano que había servido con Ursúa en las campañas de Nueva Granada y también con ribetes de escritor; al padre Alonso de Henao, con más vocación de capellán castrense que de regentar tranquilamente una parroquia, y que ya había tomado parte con el cargo de capellán y contador en las peripecias de Melchor Verdugo y Lope de Aguirre por Nicaragua y Panamá. Allí se hallaba también el padre Portillo, pero éste a la fuerza, suspirando sin cesar por sus 6,000 pesos. En ocasiones se le veía de rodillas en las barracas que se había improvisado como capilla, rogando a Dios en voz alta: «Justicia, Señor, que en la tierra no la hay». Añoraba el sosiego y la tranquilidad de su parroquia, pero cuando a veces pensaba en el obispado que le había prometido Ursúa, se quedaba más tranquilo. Procedente del Cusco, había llegado también Lope de Aguirre, pero esta vez acompañado. Traía consigo a su hija mestiza Elvira, de 16 años, de rostro agraciado y grandes ojos negros, de profundo y triste mirar, y de un carácter sencillo, dulce y sumiso. Iba acompañada por su aya Juana Torralba, mujer resuelta y decidida, que quería a Elvira como si fuera su propia hija. Aguirre, que adoraba a Elvira, no quiso dejarla en el Cusco y prefirió tenerla a su lado, aunque tuviese que convivir con aquel tropel de aventureros, pues, como decía, mientras él viviese estaría allí más segura que en la casa mejor guardada. En Topezana se encontró Aguirre con amigos y conocidos, muchos de ellos vascos como él. Pedro de Munguía, con quien había tomado parte en la rebelión de don Sebastián de Castilla; Juan de Aguirre, su homónimo y compañero en la campaña de Melchor Verdugo; Martín Pérez de Sarrondo, Juan de Iturriaga, Sánchez Bilbao, Sosaya, etc. Había gentes de toda clase y procedencia, como el mulato Pedro Miranda, el mestizo Francisco Carrión y hasta algunos portugueses, como Custodio Hernández y el zapatero Antón Llamoso. El astillero hervía de gente, y para dar salida a esa aglomeración, dispuso Ursúa que el capitán Pedro Ramiro saliese con un destacamento en busca de alimentos, llevando como ayudantes a Diego de Frías, que había servido en casa del marqués de Cañete, y a Francisco Díaz de Arlés, pariente lejano de Ursúa. Al atravesar un río, Ramiro esperó a que hubiesen pasado sus hombres, y cuando se quedó solo, llegaron Arlés y Frías, con 2 soldados, a quienes habían engañado diciéndoles que Ramiro se había alzado contra Ursúa y que era menester matarlo antes de que llevase adelante su traición. Allí mismo dieron garrote a Pedro Ramiro. Hicieron esto Frías y Arlés porque tenían a menos estar a las órdenes de Ramiro. Era el primer clarinazo, agudo y estridente, de lo que ocurriría a lo largo de la expedición. Ursúa tuvo inmediatamente conocimiento, por un soldado, de la muerte de Ramiro, y sin perder momento se dirigió personalmente al lugar del suceso. Mandó prender a Arlés y Frías, y aunque no era cruel ni amigo de violencias, estaba decidido a mantener rígidamente la disciplina. Tras un juicio sumarísimo, ambos fueron condenados a muerte y ahorcados. Ursúa dio cuenta al virrey de lo sucedido y del castigo impuesto a los asesinos, y el marqués de Cañete, que no tenía una opinión muy favorable de aquellos turbulentos soldados peruleros, no sólo aprobó el castigo impuesto por el general, sino que le señaló a algunos a quienes debía echar de la expedición, entre los que figuraban Lorenzo de Salduedo, Juan Alonso de la Bandera y Lope de Aguirre. Desde el asunto del juez Esquivel y de las heridas de la batalla de Chuquinga, que le dejaron ligeramente cojo, Aguirre había cambiado mucho, volviéndose agrio y turbulento, con reacciones extrañas, y esto hacía que en todas partes se le conociese por Aguirre el Loco. En vez de seguir el consejo del virrey,
Ursúa llamó a los interesados y les hizo saber lo que ocurría, advirtiéndoles, empero, que estuviesen tranquilos, pues él no pensaba separarlos de la expedición. De esta forma pensó ganarse su voluntad y convertirlos en hombres fieles y leales. Decididamente Ursúa era un mal psicólogo. Como la expedición iba a ser larga y por lugares inexplorados, decidió Ursúa establecer bases de aprovisionamiento a lo largo del itinerario, y con este fin envió a García de Arce con 30 hombres, embarcados en canoas y balsas, con la misión de reunir provisiones y esperarles en un lugar determinado. Al propio tiempo iba descongestionando de esta forma el astillero, donde la aglomeración de tantos aventureros ociosos sólo podía dar lugar a riñas y motines y conjuras. Poco después, con los mismos fines, salió Juan de Vargas con 70 hombres, para hacerse igualmente con provisiones, reunirse con García de Arce y esperarles en la confluencia del río Cocama, o Ucuyalí con el Marañón, es decir, en el mismo nacimiento del Amazonas. Llegó entretanto doña Inés a Topesana, y su presencia causó en el astillero la más profunda sensación. Iba acompañada de su dueña María de Sotomayor y de algunas sirvientas, realzando su belleza con lujosas y rozagantes vestiduras. La impresión que causó no fue debida a que faltaran mujeres en la expedición. Había una docena de mujeres blancas, unas casadas y otras por casar, y aparte de las mujeres blancas abundaban las indias sirvientes, fácil recurso para calmar las apetencias de hembra de los expedicionarios. Pero doña Inés era diferente. La bella mestiza eclipsaba a todas, y no era difícil prever la perturbación que provocaría su convivencia con aquellos rudos aventureros, reacios a todo freno. Ursúa la presentó a sus capitanes, en algunos de los cuales hizo estragos la hermosura de la mestiza, y sólo el hecho de que doña Inés perteneciera a su general impidió que la acosaran como agresivos halcones a indefensa paloma. Bien acompañado va a ir nuestro general, comentó Lorenzo de Salduendo. Voto a tal, murmuró Juan Alonso de la Bandera, que es muy afortunado don Pedro de Ursúa. A un veterano ducho ya en entradas, hambres y fatiga, la presencia de doña Inés le dio mala espina. Me parece, dijo, que el general se va a preocupar más de ella que de nosotros. Se había terminado ya la construcción de los bergantines y de unas barcas anchas y planas, llamadas chatas, muy propias para la navegación fluvial. Pero la botadura de las naves, entre la alegría y la algazara general, terminó en un verdadero desastre. La mayoría de las naves hicieron agua, bien porque estuviesen mal construidas o porque los materiales no fueran adecuados, o se hubiesen echado a perder debido a la humedad y el clima. Solo quedaron 2 bergantines y 3 chatas de las 11 que se habían construido, flota a todas luces insuficiente para transportar la expedición. Fue un momento crítico para Ursúa, pues la construcción de nuevas naves suponía un retraso excesivo. Antes que exponerse a que el descontento y las quejas se hicieran generales, prefirió correr el riesgo de salir en condiciones menos favorables y ordenó que todo el mundo tomase parte en la construcción de balsas y canoas. Don Fernando de Guzmán no quería creerlo. ¿Vamos a partir en balsas y canoas?, preguntó a Ursúa. Solo tenemos 3 chatas y 2 bergantines. Partiremos, le contestó Ursúa, lo más rápidamente posible, en balsas, canoas o en lo que sea. La mayoría de los que componen esta expedición han tomado parte en todas las rebeliones del Perú, y no quiero tenerlos ociosos aquí, dándoles tiempo para urdir algún motín. En cuanto estén disponibles las balsas y canoas, y esto requiere poco tiempo, emprenderemos la marcha, y os aseguro, don Fernando, que con las dificultades y riesgos que presenta esta expedición, no les va a quedar mucho tiempo para pensar en motines.
Por lo que estoy oyendo, intervino doña Inés, no va a ser este un viaje muy agradable. No tienes por qué preocuparte, se apresuró a tranquilizarle Ursúa. Irás en un bergantín y convenientemente aprovisionado y dispondrás de una cámara tan bien acondicionada que no echarás de menos las comodidades de un palacio. Viajarás como una reina. Como la reina de la expedición, apostilló galantemente don Fernando. El embarcadero de Topesana se veía asaltado por una muchedumbre en la que se entremezclaban los que iban en la expedición, los vecinos del poblado y los que habían acudido desde Santa Cruz y otros lugares para presenciar la partida y despedir a los embarcados. Era una algarabía de voces, gritos y colores, capitanes dirigiendo el embarque de sus hombres, arcabuceros curtidos en otras campañas fanfarroneando su veteranía, soldados bisoños brillándoles en los ojos la ilusión de tomar parte, por primera vez, en una gran empresa, marineros estivando los barriles en las naves, carpinteros y herreros dando los últimos toques, y los sirvientes terminando el acarreo de provisiones y materiales. La pérdida de las 8 chatas fue un golpe muy rudo, pues les obligaba a salir en condiciones muy precarias de abastecimiento. Hubo que dejar en tierra el ganado que se pensaba llevar y solo se embarcó lo más imprescindible, y no en gran cantidad, maíz, casabe y algo de carne salada. Lo que más apenó a todos fue el tener que abandonar los caballos, tan preciados y queridos por los conquistadores. Eran cerca de 300, y tan solo se pudieron embarcar 30. Se habilitó espacio para ellos en una chata, robándolo a las provisiones. Vivirían de la caza y de la pesca, de lo que pudieran arrebatar al río y a la selva. Ursúa y doña Inés subieron al bergantín principal acomodándose la mestiza en la confortable cámara que para ella había mandado acondicionar el general. Las mujeres de la expedición iban en las chatas, que parecían casas flotantes, con un pabellón con un toldo encerado por techo para resguardarlo de la lluvia. En una de las chatas iba Elvira de Aguirre, con su aya Juana Torralba. «Aquí iréis bien acomodadas», les dijo Aguirre, «y tú, hija mía, no tienes que temer nada, pues yo cuidaré de ti y procuraré que nada te falte». Lope besó a su hija y salió de la chata para embarcar en una de las canoas. Como veterano, que ya había tenido mando en algunas campañas, mandaba una de las canoas. La armada partió el 26 de septiembre de 1560 y estaba compuesta por 2 bergantines, 3 chatas y más de 200 balsas y canoas. Contando jefes y marineros, componían la expedición unos 500 españoles, de ellos más de 300 soldados de espada y rodela y 120 arcabuceros, 25 negros y 600 indios e indias de servicio. Todo eran risas, canciones y parabienes. Los expedicionarios se mecían en las más dulces ilusiones, olfateando ya las riquezas de El Dorado. Solo 2 personas no compartían la alegría general: don Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. El primero se daba perfecta cuenta de las desfavorables condiciones en que se iniciaba la empresa. Le había faltado dinero para disponer de buenas naves, caballos y abundantes provisiones. En cuanto a Lope de Aguirre, le faltaba sencillamente fe en la empresa. Era de los muy pocos que no creían en la existencia del Dorado, y en vez de riqueza sin cuento, solo preveía penalidades, desgracias y sufrimientos. Se había enrolado en aquella expedición porque un soldado sin fortuna no podía hacer otra cosa que tomar parte en cuantas entradas se presentasen. Y además, porque en su mente habían comenzado a bullir planes grandiosos, todavía imprecisos, pero que poco a poco se iban definiendo, y no tardarían en tomar formas concretas y perfilarse con toda nitidez. Preocupado Ursúa por la escasez de provisiones, ordenó a Lorenzo de Salduendo que, al mando de algunas canoas, se adelantase en busca de alimentos. Fin de capítulo 2.